Chananan, chananan. This is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sani y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando y le vamos a dedicar el video a Jack Grealish, un futbolista que el año pasado fue muy cuestionado por lo que le costó al Manchester City, ahora vamos a mencionar puntualmente, por la temporada que había tenido muy irregular, pero que en esta y sobre todo en la segunda mitad ha logrado renacer, como se dice muchas veces, y ha empezado a despertar ese Jack Grealish que en algún momento habíamos visto en sus últimas temporadas en el Aston Villa. Ahora bien, ¿a dónde vamos a apuntar en el video? A entender el por qué, cuáles fueron los principales cambios que llevaron a Jack a tener esta muy buena temporada en comparación a la anterior. ¿Qué cambió en Grealish y qué cambió en el City para que el jugador empiece a tener mucho más protagonismo? Así que espero que les guste la idea del video, que me dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que dejen su me gusta, y sin dar muchas más vueltas arrancamos. El protagonista del video de hoy nació en Birmingham, una ciudad inglesa, en el año 1995. Y sin duda, como ha demostrado a lo largo de su carrera, es una persona que ha sabido esperar su momento y su oportunidad. Con paciencia, el extremo criado en la cuna de la Revolución Inglesa no tuvo una carrera para nada fácil. Tuvo que bajar al barro con una sesión al Notts County en la League One, una de las últimas divisiones del fútbol inglés, y jugar durante mucho tiempo en la Premier Sub-21, antes de asentarse finalmente en la primer plantilla del Aston Villa. No es un futbolista que con 18 o 19 años ya lo veíamos jugar con regularidad en Premier, ni mucho menos, sino que es un jugador que hasta los 24 o 23 años prácticamente no tenía lugar en el Aston Villa, lo cual obviamente hacía pensar que era un buen futbolista, pero que no tenía quizás un gran futuro o no iba a terminar siendo lo que al día de hoy vemos en Jack Grealish. Es un futbolista que inclusive ya hemos contado en el canal, en algún momento de su carrera pensó en dejar el fútbol, viendo que empezaban a pasar los años, que ya no tenía 17, 18, que ya tenía 21, 22 y no tenía tanta regularidad, sumado a problemas personales de su vida y sumado sobre todo a conflictos extrafutbolísticos. En algún momento lo encontraron tumbado a la salida de un club después de haber bebido mucho alcohol. Llevaron inclusive en algunos momentos a pensar en Jack en dejar el fútbol y dedicarse a otra cosa, a entender que quizás el sueño de ser futbolista no era para él. Sin embargo, con el correr de las temporadas en el Aston Villa se fue asentando, y sobre todo las últimas 3 que disputó con los villanos fue mejorando cada vez más y más su rendimiento, a tal punto de terminar convirtiéndose probablemente en uno de los mejores jugadores de la Premier fuera del Big Six. Ya con 26 años, mucho más asentado, promediando casi 10 goles y 10 asistencias en el Aston Villa por temporada, llegó su gran oportunidad. Primero la selección inglesa, donde demostró muy buenas condiciones, y finalmente que un equipo de los grandes, o al menos del Big Six, como se los considera ahora, termine poniendo los ojos en él. Y fue nada más y nada menos que el Manchester City de Pep Guardiola. Un equipo que, como sabemos, tiene mucho dinero, que puede fichar a todas las estrellas emergentes de cualquier liga del mundo y no iba a dejar pasar la oportunidad de tener al extremo del momento. Lo que pasa es que a Jack lo terminaron fichando en 117 millones y medio de euros, lo cual lo convertía en uno de los jugadores más caros de la historia de la Premier y además en el fichaje más caro que había realizado hasta ese momento el City, lo cual obviamente generaba muchas expectativas, pero por sobre todas las cosas ponía mucha presión sobre los hombros de Jack. A Grealish le costó y mucho hacerse un hueco en el Etihad. Su primera temporada fue decepcionante, sobre todo porque no paraba de compararse su rendimiento con el precio que habían pagado en Manchester para reclutarlo, esos famosos 117 millones y medio de euros. No entraba en el 11 con regularidad y sus cifras eran peores que lo que firmaba en Villa Park. Parecía realmente esos fracasos que muchas veces vemos, o también, como muchas veces se llaman, esos flop de fichajes que lamentablemente no terminan de cumplir con las expectativas. Tuvo una temporada en la cual jugó 39 partidos, marcó 6 goles y dio 5 asistencias. Números bastante pobres para lo que quizás uno esperaría, un extremo del Manchester City que tiene muchas posibilidades, pero más allá de los números en sí, que tampoco eran tan diferentes a lo que había tenido en el Aston Villa, el problema era su rendimiento. Cuando ingresaba no cuajaba en el equipo. Esto llevó inclusive a que pase de ser casi un titular indiscutido y que esté en todos los encuentros a comienzo de temporada, a que termine en la misma sin tanta regularidad. Por ejemplo, en los encuentros de la Champions League frente al Real Madrid no ingresó directamente en el primer partido y en el partido de vuelta tuvo algunos minutos. Sin embargo, no logró desequilibrar y finalmente el Manchester City terminaría quedando afuera de dicha competencia. Y siempre todo
todo recaía en Shaq por los 117 millones y medio que se habían pagado por él. Un número que vemos hoy en día pesa en otros jugadores como Enzo Fernández o Mudryk, que los cuales se pagó más de 100 millones de euros y que termina condicionando mucho más al jugador. Quizás si se hubiese pagado simplemente la mitad, seguramente esos jugadores no serían tan apuntados como le pasó a Grealish la temporada anterior. El comienzo de esta temporada 22-23 parecía seguir la misma tónica, un Grealish ingresando desde el banco, teniendo minutos, teniendo un poco más de regularidad, pero que había encontrado un hueco jugando de extremo con la incursión de Erling Haaland, un futbolista que claramente iba a jugar todos los partidos de número 9 y necesitaba jugadores que lo asistan, jugadores que por las bandas puedan desequilibrar, y justamente Shaq ahí terminó encontrando su hueco. No obstante, a partir de Qatar 2022 sin duda cambiaría todo el panorama para Grealish, o al menos lo que vino después. Retornó al Mundial con una cara diferente y ahora es uno de los mejores jugadores sin duda que ha tenido el Manchester City en esta segunda mitad de la temporada, y que obviamente termina siendo uno de los grandes valores que tiene para por fin anhelar a ganar esa Champions League que hace mucho tiempo está buscando. Grealish ha estado realmente bien. Con la calidad que tenemos al frente podemos marcar la diferencia, decía Guardiola en algunos de los partidos que ha jugado en la Premier, en los cuales ha demostrado tener un nivel superlativo en comparación a lo que habíamos visto la temporada pasada. En la serie frente al Bayern en la Champions League volvió a brillar. No ocupó los focos quizás como Haaland, Rodri o Bernardo Silva, que fueron los que lograron marcar los goles, pero sí logró marcar la diferencia por el sector izquierdo. 4 ocasiones de gol generada, el 75% de sus regates completados y la mayoría de los duelos ganados dejaron la muestra de que Grealish está listo para marcar la diferencia en Champions. Hasta ese partido, Grealish venía de marcar y asistir en los 2 encuentros previos, tanto ante Liverpool como Southampton, y era la primera vez que lo hacía desde que fichó con el City. Pero Guardiola le sigue pidiendo más, tiene que madurar en el juego y mantener la concentración. Sabe que le está exigiendo un jugador que puede exprimir más aún su talento y le puede ofrecer mucho más al Manchester City. Pero si vamos a lo global, sin duda Grealish ha crecido muchísimo desde que Inglaterra volvió de Qatar y quedara eliminada. El de Birmingham ha jugado 14 partidos, firmando 5 goles y 3 asistencias. Es el jugador del City que más faltas recibe, el segundo que rivales supera, el segundo con más asistencias en jugadas sin balón parado y el tercero con más duelos ganados, y además el cuarto que más veces toca la pelota en el área rival. Sin duda, estos números que dejan a las claras no solamente la mejora que ha tenido Grealish, sino el protagonismo que está teniendo en el Manchester City, cosa que no había conseguido en su primera incursión. Ahora bien, ¿qué ha cambiado tanto en el Manchester City, pero sobre todo, qué ha cambiado tanto en Jack Grealish para transformar su imagen de ser probablemente un fichaje que iba a ser un gran fracaso en la primera temporada a esta gran versión que lo convierte en uno de los mejores jugadores del Manchester City en esta segunda? Y creo que lo podemos resumir en 2 cuestiones. La primera es la confianza. Según sus propias palabras, si le preguntaran algo que ha cambiado y lo ha ayudado a mejorar su forma, es la confianza que han depositado en él. Y sin duda hay jugadores que rinden desde que llegan a un equipo, pero hay otros que necesitan un tiempo de adaptación. Lo que ocurre muchas veces en los equipos que pelean por grandes cosas es que no les dan ese tiempo de adaptación, y un futbolista que quizás tiene una mala temporada lo terminan corriendo del equipo, lo ceden o lo terminan vendiendo sin darle el tiempo para que pueda explotar. Bueno, justamente eso es lo que ha hecho Guardiola. Le ha dado el tiempo de una temporada mala en la cual se tuvo que adaptar, lo siguió poniendo en esta segunda temporada y después de casi 1 año y medio ha logrado encontrar esa versión de Jack Grealish que había llevado que termine fichando por el Manchester City. Al seguir dándole oportunidades, al seguir poniéndolo en una posición en la cual se sienta cómodo y al seguir, por sobre todo, manteniéndolo en el equipo titular, quizás cuando había otros jugadores o quizás cuando el mismo Jack Grealish no estaba en su mejor forma, han logrado que el jugador entienda que confían en él, empiece a mostrar su mejor juego, se empiece a animar mucho más a encarar a ese 1 versus 1 que probablemente sea una de las características más interesantes que tiene a la hora de desbordar, y han llevado a Grealish a su mejor forma y obviamente a ser una pieza muy importante en el City. Y la segunda cuestión para mí también fundamental ha sido la llegada de Haaland. El City la temporada pasada no tenía una referencia de área del nivel de Haaland y no tenía inclusive una referencia de área fija de esa forma. Recordemos que jugaba mucho con Gabriel Jesús, pero muchas veces terminaba jugando casi con un extremo o con un volante 9, lo cual obviamente no es lo mismo que jugar con un número 9 que se lleve todas las marcas, que pere todos los centros, que cada vez que desbordás sabés que tenés una persona a quien
quién asistir, y eso para mí ha sido fundamental para Grealish, que sabe muy bien que si él cumple su parte a la hora de desbordar, si puede tirar un centro, siempre va a tener una referencia a la hora de jugar, y sobre todo también que a Haaland se lo ha visto muy contento con Grealish en la cancha, se entienden muy bien, es un futbolista que le sirve al noruego para poder marcar, y obviamente si la estrella del equipo está cómoda con vos, eso también se termina notando en el campo de juego. Creo que estas dos cuestiones, la confianza que ha depositado Pep y la llegada de Haaland, ha sido fundamental para que Grealish pueda renacer y encuentre su mejor versión en el Manchester City. Pero sin duda esta semana se viene la prueba de fuego de la temporada, las semifinales de la Champions y nada más y nada menos que frente al Real Madrid, el equipo que lo eliminó en la misma instancia el año pasado y como todos sabemos es el rival más complicado en este tipo de definiciones en una competencia que tiene prácticamente adiestrada. Sin duda va a ser una prueba de fuego tanto para el City como también para Jack, a ver si puede mantener este muy buen momento que lo ha llevado a ser probablemente considerado detrás de Haaland el jugador más desequilibrante del City. Me gustaría leer su opinión, primero respecto a Grealish y después respecto a esta serie frente al Real Madrid, cómo cree que le va a ir al City, cómo creen que va a irle también a Jack, que dejen su me gusta, que se suscriban al canal activando la campanita si no lo han hecho y sin dar mucha más vuelta, nos vemos mañana en un próximo video.